Bueno, hola a todas y muchas gracias a Marta Andreu, a Almudena Escobar López y a Valen Vía por acompañarnos en esta segunda mesa del Festival Cortocircuito, que bajo el título Buscando Refugio, Residencias y Centros de Creación, quiere resaltar la importancia que tienen los espacios de pensamiento y práctica alrededor del cine y la creación. Voy a comenzar haciendo una introducción brevemente de cada una de estas voces que nos acompañan, que creo que es un lujo poder teneros a todas aquí, que creo que va a ser una sesión muy interesante. Empiezo por orden alfabético de apellidos, así no. Marta Andreu, que es licenciada en Comunicación Audiovisual y máster en el documental de creación por la Pompeu Fabra de Barcelona. Es además máster en el Arts and Cultural Enterprise de la Central St. Martins de Londres y actualmente está realizando su doctorado en el London College of Communication, también en la Universidad de Artes de Londres. Y el trabajo que está desarrollando de investigación tiene que ver con la idea de solastalgia como disparadora de la creación. Para ello nos cuenta que está creando una película hablada, que bueno, ya le preguntaremos también un poco más, bajo el título Canción de Amor, una película inexistente en proceso. Su currículum es muy extenso y para mí aún tres partes, aparte de la académica, que me parecen muy interesantes, que es la parte de producción y también, como diga, distribución y también toda la participación en diferentes festivales que al final son plataformas de validación y que ayudan, ¿no?, a que estas películas se hagan visibles, ¿no?, de alguna forma. Y por otro lado, todo lo que es la creación de talleres. Intento hacer un resumen rápido desde la productora Playtime, que estuvo activa entre 2004 y 2020. Han producido películas como Amanecer en 2008, que fue estrenada en la FICCI y gana el premio a la mejor película colombiana. Oleg y las raras artes en el 2016 de Andrés Duque, que fue estrenada en el Festival de Rotterdam y que obtuvo el premio en Punto de Vista y el premio al mejor director en el Festival DAD y el premio a la mejor música en Cinema du Réel. Last Chapter, Goodbye Nicaragua en 2011, Cuchillo de Palo en 2010, de Renate Coste, también estrenada en la Berlinale. La Terra Habitada de Ana San Martí en el 2009, que fue seleccionada en Rotterdam, en San Sebastián, en Ivan y Ovidson, sin Documenta Madrid. Que, como os comentaba, la lista de participación de estas películas en los festivales más prestigiosos y significativos en el circuito documental es muy larga y refleja sobre todo la importancia, ¿no?, del esfuerzo que hay que llevar a cabo y que es muy necesaria para la distribución de una película. Además, os decía que había participado como asesora y como programadora y parte de comités y festivales en el Eurodoc, en el Torino Film Lab, en el Open Doors de Locarno. Es tutora del programa del World Cinema Fund para documentales y bueno, ha sido delegada para las comisiones, fue delegada, sí, para el Festival Visions du Réel, para las comisiones de España, Portugal y América Latina, igual para los fondos internacionales de Colombia, Uruguay, Perú, con lo cual tiene una visión realmente de un lado y del otro lado del Atlántico, que seguro que resulta muy enriquecedora. Como os decía, la otra patita que creo que es muy importante en la labor de Marta, que muchos conoceréis, es la experiencia en la conceptualización y organización de talleres de escritura y creación, y fundamentalmente desde el espacio Alden, que fue creado en 2017 y que se plantea como un espacio de pensamiento y creación documental. La principal actividad son las residencias, que es un programa de acompañamiento, tanto ha tenido formato físico y digital, y ahora nos contará también porque nos hemos enfrentado también a cómo nos reunimos en la plataforma digital con las limitaciones de movimiento del último año y medio. Pero además están empezando a desarrollar o han desarrollado otra serie de experiencias, como son los seminarios Messaging a Bottle o Pantalla Compartida, y también están preparando otra serie de seminarios. Y ya como último, sé que nos ha contado así un mail que está escribiendo un libro que se llama Todo empieza con una pérdida y que me imagino, no sé, luego nos cuentas que ahondarán las claves que rodean esta fragilidad que planteamos del proceso creativo. Así que muchas gracias, Marta. Almudena Escobar López es comisaria, es activista e investigadora gallega, pero vive en Nueva York.
Ahí está realizando su doctorado en estudios visuales y culturales en la Universidad de Rochester, donde también es curadora de Media Arts en el Memory Art Gallery de esa localidad. Ha comisariado tanto individualmente como en colaboración, eso es importante, el tema de la colaboración, numerosos programas de cine y de vídeo que se han presentado en lugares como el Anthology Film Archive, el Alchemy Film and Movie Image Festival, la Muestra Internacional Documental de Bogotá, en Union Docs, en los talleres de estudios visuales de la Cineteca Nacional de México o el Alternative Film Video. Además es asesora de programación en la edición 2020 del Art of the Real de la Film Society del Lincoln Center y es parte del comité del Media City Film Festival. Escribe también, como en la parte también académica de reflexión, para diferentes medios como el MoMA Magazine de Tron, que es donde yo había visto ya una parte de su trabajo, el Vertical Future, el Movie Notebooks o el Brooklyn Rail o After Image. Hay como bastantes colaboraciones. Me parece muy interesante también, y es una parte que Almudena trae a esta mesa, que es el cine en sala de exposición, el cine en museo, que es otro formato que también ahora está muy presente, ¿no? Y justo ella ha sido la comisaria de la exposición Cinema of Sensations sobre la obra de José Valdelomar en el Museo of Moving Image de Nueva York. Además, y por esto también la invitamos a esta mesa, acá recientemente ha sido nombrada junto a Sky Pinka co-curadora de la próxima edición del Flagship Film Seminar, que es el lugar pionero de encuentros en torno al cine documental. Refiriéndose al trabajo realizado junto al colectivo mexicano Los Ingrávidos, Almudena describe el posicionamiento de la acción fílmica de la siguiente manera, de una manera que yo creo que revela las claves de cómo ella también se aproxima a la hora de analizar estos procesos. Y entonces Almudena nos contaba que la forma es contenido y el contenido es forma. Las películas de esta serie son más que una documentación directa de las protestas o el espacio donde tienen lugar los asesinatos. Los feminicidios no son una cuestión de momentos particulares en el tiempo y el espacio. Lo que está en juego son los intervalos entre el espacio y el tiempo que conectan todas las acciones como parte de formaciones culturales más grandes. Como ella misma nos ha contado en la preparación de esta mesa, su interés en relación a los procesos de creación se centra en la idea de refugio de creación de una manera más general, tiene que ver más con las conceptualizaciones de comisariado participativo, donde la relación entre comisaria, programadora y artista pues, se repiensa de un modo más fluido. Así que gracias, Almudena. Y por último, Valen Vía, que bueno, él realizó el posgrado en comisariado de la Escuela de Elías Querejeta, el Cinescola de San Sebastián, y en su segunda promoción, pero antes ya se había graduado en comunicación audiovisual y máster en cine y audiovisual contemporáneos en la Pompeu Fabra de Barcelona. También había cursado posgrado de montaje en el IDEC y ha publicado textos sobre biopolítica y cine de exposición en Repository y colaborado muy activamente con Track Magic, formando parte del equipo de programación de las últimas Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. En agosto de 2020 empezaron una plataforma pionera que organizó junto a Clara Madurell y Nuria Tuneu, y fue la primera edición de los encuentros de cine de Casa Lava en el Mas Maurici de Reus, en Tarragona. Esta iniciativa comienza, como él relata, con la intención de experimentar, jugar, pero también para enraizar las bases de lo que podría ser un nuevo ecosistema de exhibición en un paisaje deslocalizado, al margen de estas prácticas, pero con una tradición vinculada con la naturaleza, el paisaje y el arte. Entonces, ya en su primera edición contó con creo que un poquito más de 30 participantes y con la participación y asesoría de Gariño Ortega y otros programadores y artistas como Marta Nieto, Luis Escartín, Alberto Alcoz o Adriana Vila Guevara. Y bueno, es una iniciativa que continúa, que va a tener cambios y que con esta idea de permacultura y de cómo relacionarse con nuevos lugares de creación y de repensar tanto los tiempos como yo creo que incluso la propia materialidad fílmica que se plantean al estar deslocalizados, ¿no? Y por esos circuitos que creo que va a ser muy interesante, que ha prometido contarnos hoy, así que esperamos que nos traiga estas novedades.
brevemente ya para acabar y daros la palabra a vosotros, a vosotras que sois las que tenéis que contarnos, sí que dar estas notas que ya hemos hablado sobre esta idea de esta mesa de buscar, que busca refugio. Y un poco es el pensamiento de que la creación necesita de un territorio, de un espacio, de un tiempo flexibles que esté conectado con la realidad por medio de la experimentación y la unión del pensamiento y producción de los artistas. Un lugar donde poder elaborar las preguntas de una manera continua, donde trabajar con un material que es sensible y que necesita de otros tiempos, más coherentes que los que puede ofrecer un trabajo centrado en la productividad o en una lógica más de logística y negocio o mercado. Pela del Amo, cuando me invita a moderar las mesas de esta edición de Cortocircuito, me hablaba que el cine que le interesa a este festival tiene una parte, o está fundamentado en la fragilidad, en el conflicto, que es una suerte de herida que surge de lo íntimo y que por tanto necesita de lugares para poder ser pensado, elaborado y compartido. Son unos procesos de creación fílmica planteados desde otra sensibilidad, no de la industria. En esta mesa convocamos 3 de estos lugares especiales y que permiten recorrer un arco de reflexión que va desde la experimentación y las primeras preparaciones de investigación, documentación, al trabajo del material en bruto y montaje, pasando por el análisis con referentes y pares y para llegar a entender otros modos de distribución y exhibición. Estas 3 propuestas, en definitiva, tienen el objetivo de acompañar los proyectos. Y creo que, bueno, yo como comisaria independiente, aunque normalmente más desde las artes visuales, pero siempre trabajando con imagen y movimiento, me siento muy identificada de cosas que se plantean en vuestras propuestas y que también me parece que se puede aprender muchísimo, ¿no?, de esa transición entre estos mundos. Los convocados son Flaherty Film Festival, por la labor que va a realizar Almudena, la plataforma Valdem, con sus residencias y talleres, y la más reciente de Casa de Lava, con estos encuentros del medio rural. Para ya daros la palabra, creo que lo más interesante sería que nos contarais cómo planteáis estas plataformas y cómo están tan ligadas, ¿no?, al pensamiento y a la creación documental. No sé quién le apetece comenzar con cómo se plantea, cuál es la metodología. O sea, metodología quizás suena como una palabra demasiado precisa para algo que yo creo que también está, no por la falta de precisión que es necesaria, sino por la idea de una cercanía, que creo que también se plantean en todos vuestros procesos. No sé quién le apetece tomar la palabra. No sé si Marta, que al final porque como todavía Almudena está por hacerlo, pero tú ya tienes la experiencia desde el espacio de Walden, no, Sí. No, empiezo con mucho gusto. Bueno, de entrada, muchísimas gracias y qué gustazo poder compartir, ¿no?, el espacio y tiempo aquí con las compañeras y contigo. O sea, te escuchaba y es abrumador, ¿no? Tenemos tiempo, pero ya se me hace poco porque seguro que van a aparecer un montón de cosas. Bueno, yo puedo contar un poco para ir también calentando motores. Walden es el resultado de un sueño que venía acariciando mientras estuve al cargo del programa de máster en documental de creación de la Pompeu Fabra durante 16 años a lo tonto, y poco a poco ahí empecé a generar un espacio que era algo que me apetecía muchísimo, que era intentar crear un taller interno en el programa que permitiera abrir las películas, ¿no?, acompañar a los directores en su proceso de descubrimiento creativo de su propia película. Entonces, poco a poco, pues eso, digamos, empezaba a pensar en un ideal y pensar cómo sería crear un espacio en donde no se impusieran unos tiempos, ni los de producción ni los de la docencia, sino un espacio que funcionara rotativamente, es decir, que cada 2 meses, cada tanto, el director pudiera regresar con su película. Y a partir de ahí nació la idea de Walden, que pusimos en marcha en el 2017 y que
nacieron como unas residencias itinerantes. Cada 2 meses nos teníamos que encontrar en un lugar distinto de Iberoamérica y tuvimos encuentros en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en España. Y en esos encuentros, que duraban una semana, lo que intentábamos era hacer un poco, bueno, el resultado de todo ese trabajo que ya había empezado en el seno del máster también, ¿no? Que era intentar explorar con cada director la razón de existencia de su película. Es decir, para mí los directores son como cazadores de mariposas, ¿no? Siendo la mariposa la imagen justa, ¿no? Esa imagen, esa forma que busca para decir lo que quiere decir. Entonces, para mí la forma es algo que aparece en el proceso. Entonces, había algo que tenía que ver con intentar identificar el vínculo entre el cineasta y su obra, ¿no? Generar un espacio en donde pudieras poner un espejo frente al director, ¿no? En el que se pudiera ver reflejado. Pero a mí hay una frase de Jean Cocteau que me apasiona, que dice: ojalá que los espejos reflexionaran un poco antes de devolvernos las imágenes de las cosas, ¿no? Entonces, la idea es ofrecer ese espacio en donde el director se pueda ver y donde se pueda ver desde cierta distancia, ¿no? Es decir, siento que los directores o todos los que estamos en un momento dado con una empresa creativa entre manos, con un sueño, muchas veces me parece que somos algo muy parecido a alguien, a un ser que tiene un pulpo pegado en la cara, ¿no? O sea, al pulpo no lo ves, pero estás tan metido dentro de tu obra, de tu proceso, que no eres capaz a veces de ver con esa distancia que el pintor sí tiene cuando se aleja del lienzo. Entonces, para mí generar un espacio en donde eso pudiera ser, y además hacerlo de forma compartida. Pero nosotros lo que hacíamos era convocar a 8 cineastas, cada uno con su proyecto. Algo para mí que siempre ha sido muy importante es que los proyectos estén en diferentes fases de desarrollo, algunos están en escritura, otros en rodaje, otros en montaje, y además atravesados, digamos, por la flecha del documental, pero cada vez estamos trabajando con más ficciones y con obras que quizá no acabarán siendo una película, que quizá acabarán siendo otra cosa, ¿no? Entonces, la idea es que para mí efectivamente la creación es bueno, es una aventura muy solitaria, pero tiene una gran característica y es que es una soledad que se puede compartir. Entonces, tener a todos esos cineastas compartiendo, digamos, sus procesos y acompañándoles en eso, en ese momento, durante ese tiempo, ofrece una suerte de espejo cruzado, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propio viaje, pero las preguntas son muy similares, ¿no? Al final, intentar entender el centro, el alma, ¿no? Bueno, la verdad profunda de lo que hacemos e intentar encontrar la manera de, no solo de expresarse, sino de comunicarlo, al final era un objetivo compartido, ¿no? Entonces estas residencias estuvieron circulando, a veces acompañando el proceso entero, a veces había gente que venía solo puntualmente, es decir, la idea era que la gente pudiera salir y entrar en la medida que su propio proceso lo necesitara. Con la pandemia, obviamente, tuvimos que adaptarnos a una lógica virtual, reduciendo el grupo ¿no? El número de personas, de 8 pasamos a 4, y aprovechando también lo que nos daba, o sea, nos quitó cosas, pero nos dio otras, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando nos reunimos virtualmente, lo que hacemos es en lugar de trabajar los días seguidos, trabajamos un par de días, nos damos una semana, retrabajamos y regresamos, ¿no? Es decir, aplicábamos un poco la lógica de trabajo presencial, pero más distanciada en el tiempo. Claro, decías, así es como empezamos, ¿no? Con las residencias, pero la idea era crear un espacio en donde pudieran ocurrir otras cosas. Entonces, paralelamente lanzamos un programa de laboratorios, de los cuales hemos podido hacer 2, uno con unos colegas chilenos de Aricadoc, del desierto de Atacama, en donde ahí la lógica es distinta, ¿no? Los directores no tienen un proyecto, sino que nosotros lanzamos una pregunta. En ese caso era
explorar en el desierto. O sea, invitábamos a 10 artistas durante 2 semanas en el desierto para explorar la relación entre la memoria y el paisaje. Y a partir de ahí, a partir del boceto, de notas fílmicas, intentar edificar o, bueno, sí, construir o dibujar un pensamiento en torno a la memoria, al paisaje y al cine, en definitiva. Hicimos algo similar en Colombia con el objetivo de filmar al río como si fuera un sujeto, un río, bueno, un río herido, ¿no? Un río triste. Entonces, cómo poderlo filmar como si fuera efectivamente no un escenario, sino un sujeto, y de ahí salió una película colectiva. Entonces, la idea es, como decía, ir generando proyectos. Nombrabas antes el Message in a Bottle, cosa que apareció de la pura necesidad, ¿no? Cuando nos vimos todos encerrados y sentimos muy fuertemente esa distancia, decidimos ir mandando mensajes muy cortos de 15 minutos a partir de una película, ¿no? Y a partir de una película poder compartir una reflexión. Entonces la idea es ir imaginando espacios o programas o proyectos de encuentro en donde podamos pensar creando o crear pensando, ¿no? Al final son lugares en donde esas fragilidades que hablabas, ¿no? De alguna manera se puedan intercambiar, ¿no? A través del habla, a través de la escucha, y que cada uno pueda crecer, ¿no? Y ir fortaleciendo su propia voz, pero también generando un espacio de existencia para otras voces, ¿no? Y en definitiva, bueno, un poco pienso que esos espacios lo que es interesante es ponerlos en marcha y verles crecer, escucharles también, ver qué ocurren, ver qué te piden, ¿no? Y irlos alimentando y a ver a dónde nos llevan. Bueno, es que quería seguir un poco yo porque hay como varios apuntes que me resultan sumamente interesantes. Ya por empezar el título, ¿no? El concepto de refugio. Nosotros hicimos los encuentros en Casa de Lava en agosto del 2020. En plena pandemia aún no sabíamos ni lo que se podía hacer y lo que no. O sea, era como un territorio totalmente desconocido. Nace, ¿no? del posgrado de comisariado de la Elías Querejeta Escola, y durante el confinamiento, ¿no? Un proyecto más de estos que nacen un poco cuando estamos encerrados en nuestro refugio, pues de alguna forma se me ocurre, ¿no? de justamente pensar este proyecto, ¿no? Cómo tener o cómo a un corto plazo poder hacer un festival o poder tener un pequeño momento, un oasis, un refugio en el cual encontrarnos todos los que compartimos, ¿no? esa preocupación o un conjunto de inquietudes, justamente cuando todo pasaba a ser online y cuando excesivamente estamos sobresaturados todos. Entonces, un poco, junto con Garbiñe, que fue un poco quien me impulsó a llevar a cabo la idea y justamente a que se hiciera, pensamos más un espacio como cambiar un poco la exhibición más que propiamente la creación, pero bueno, está vinculado. Y justamente lo que decías, Marta, de crear pensando, creamos, ¿no? Un poco ese concepto, como que iban aflorando todas esas cuestiones inconscientemente, pero inconscientemente porque nosotros pensamos un espacio que justamente un espacio y un tiempo, un ciclo en el que adaptarnos y en el que integrar de alguna forma el cine, aunque ese espacio ya de por sí, sin alterarlo, solamente con visitarlo y tener el cine en mente, cualquier cine, ya me hablaba, o sea, ya nos hablaba como que todo su potencial, ¿no? Y fue durante, ¿no? toda ese tiempo en el que estuvimos pensando ese espacio, en no adaptarlo, sino nosotros intervenirlo de alguna forma, pero tampoco, porque es un espacio familiar, quiero decir, yo conozco muy bien, ¿no? Todos esos ritmos que de hecho mi padre trabaja ahí cada día del año, o sea, es payés, es campesino, entonces es un poco que él me enseñaba todas esas memorias, ¿no? Pues
el tiempo de la luz que tenemos para, durante el día, las horas de más calor, de menos, a qué hora empieza, ¿no?, a salir el sol y a qué hora se empieza o sea, a poner, y entonces es cuando le damos un poco a las proyecciones, porque eran al aire libre. Y justo en ese ambiente, en ese círculo casi, porque a mí me gustaba como pensarlo como un círculo, como que era durante un tiempo limitado, íbamos viendo diferentes círculos casi concéntricos de películas, de artistas, comisarios, que todos al final estábamos allí sin saber muy bien por qué estábamos. Esa era un poco la sensación que tuve, y aunque fuera la primera y aunque estaba abierto para todo el mundo, era como presenciar ese ritual o esas formas, ¿no?, de presenciar el cine, pero desde un ángulo totalmente cercano y totalmente, o sea, a veces como fuera, ¿no?, del cine, o sea, incluso ni se hablaba del cine, pero lo veíamos constantemente y sabíamos que todas esas señales al final eran un poco lo que andábamos buscando, ¿no?, desde hacía como un tiempo. Y yo creo que fue una de las claves para que funcionara, es decir, todo ese comportamiento orgánico, e incluso mi idea, ¿no?, de pensarlo desde la permacultura, que es algo que también está un poco arreglado, es un concepto un poco más, en fin, pero bueno, al final si ves cómo se lleva a cabo la agricultura en Cataluña, tradicionalmente hay muchos puntos de encuentro en base a ese concepto, entonces, y sobre todo o sea, en Mas Maurice, en casa. Y es también esa concepción de no alterar, ¿no?, el medio ambiente y de no alterar el paisaje. Precisamente la edición que íbamos a llevar a cabo este 2021, que hemos aplazado un año más por básicamente el COVID y otras cuestiones más de organización y demás, iba enfocada justamente al horizonte, porque en el espacio donde estamos el horizonte es algo que toca por todos costados. Y justamente en Tarragona es como una de las alteraciones más bestias, ¿no? Y es un poco pensarlo desde el cine, pero también me encanta la idea de poder cogerlo, sobre todo desde otras disciplinas o desde otro pensamiento. Y sobre todo, no integrarlo, pero sí dejarlo en manos de lo local también, ¿no? Porque al final es que yo creo que es un poco la clave. En ningún momento pensaba hacer como un proyecto extraterrestre, que llegara a la zona, que el cine que está más cerca es en Tarragona, es un comercial, quiere decir que no hay ningún, o hay muy pocos espacios donde encontrarse, ¿no?, personas que tengan esas inquietudes más de la no ficción, pero bueno, al final a mí me interesaba cómo poder tener ese espacio seguro, ¿no?, y reunir a unas 30 o 40 personas y que al final todos podían convivir y podían, sobre todo esto, me ha encantado lo de crear pensando y me ha fascinado mucho, y sobre todo la idea de refugio. Yo esa casa es como un refugio para mí, como para abrirlo, ¿no? Y además, al final sí que tuvimos una pequeña experiencia de residencia porque me interesaba también que no dejar de un lado esa parte. Y justo Adriana pues, creó una película preciosa que aún, o sea, tengo un archivo que está en el árbol donde ese proyecto, y era una película que enterrábamos, bueno, que después todo el mundo lavaba en la balsa, la secaba y la proyectábamos en una pantalla alta, una performance que creó justo unos días antes y que después, pues bueno, podríamos decir que hay como los tres tiempos también, ¿no? Inconscientemente del cine, o sea, un poco el archivo, el comisariado y a la vez la creación, ¿no? Gracias a su obra. Pero bueno, esos son un poco todos los pensamientos que me van surgiendo, ¿no?, al pensar en ello y cómo quiero que a lo mejor sea el año que viene, manteniendo esas cosas, básicamente, esas ideas. Sí. Sí, justo es como Marta nos está hablando de crear comunidad y Valen nos está de cómo
entrar en otra comunidad que también al final hay reflejos, ¿no? Por todos lados. No sé, Almudena, ¿cómo planteas tú esta idea de crear, porque te vas a enfrentar a la comunidad o más históricamente más conocida del cine documental y que si siempre se describe como un lugar donde comes, respiras, sueñas, todo cine documental, al mismo tiempo me imagino que tiene o ha tenido unas formas de hacer unos procesos de muchísima intensidad. Entonces, no sé cómo se transforma también, ¿no? Algo que empezó en los años 40 y cómo se plantea hoy en día. Sí, bueno, yo primero muchas gracias por haber pensado en mí. Creo que es de hecho la primera vez que participo en nada relacionado con cine en los territorios de la península ibérica, así que muchas gracias, es la primera vez. Am, y nada, bueno, yo hablar un poco del Flaherty poco puedo decir, porque estamos en proceso de organizarlo entre Sky y yo y bueno, no sé si para los que no sepan es una cosa que se mantiene un poco en secreto y que puedo hablar de eso también, de lo que significa mantenerlo en secreto y cuál es el espíritu este de la no preconception, ¿no? Sin ningún concepto. Entonces, pero sí que puedo hablar de mi experiencia como participante y también como coprogramadora del Flaherty NYC que se celebra en Nueva York. Entonces, eso es una parte. Y luego, por otro lado, lo que son las labores de comisariado en general, que si os mandé un email, os comentamos un poco mientras preparábamos la mesa redonda, ¿no? Y que va mano a mano con lo que estamos pensando para el Flaherty, en lo que es el comisariado y cómo funciona el comisariado. Entonces, había dos cosas que quería comentar para ver qué conversaciones salen de ahí y también un poco en conexión con lo que ha dicho Marta y lo que ha dicho Allen, ¿no? Y es la idea de, primero, cuestionar o pensar lo que es un documental o lo que es cine en sí, ¿no? Yo estoy muy interesada en cine que no viene de un contexto occidental, sobre todo trabajo con mucho cine que viene del contexto indígena, de varios lugares, no en general, pero sí en particular. Entonces es un cine que quizás no encaja o que no funciona bien dentro de los parámetros de lo que entendemos como cine ya en sí, ¿no? ¿Qué es el cine y qué es un documental y cuáles son los procesos de extracción que el documental hace, ¿no? Entonces es un poco pensar cómo presentas o cómo piensas este cine siempre en colectivo, ¿no? Con la audiencia, pero también con la persona que está trabajando el cine, ¿no? O haciendo esta película o este trabajo de no ficción, como lo quieran llamar. Entonces, ¿cómo piensas los espacios de exhibición? Es decir, ¿cómo muestras un trabajo? Ya no estoy solo pensando en las salas de cine o en espacios alternativos, como lo que estáis describiendo, o el Flaherty, que es un espacio como muy sobrecargado de temas teóricos y también de pensar el espacio y el tiempo de una manera expandida y en conexión con otros tiempos, ¿no? Dentro del documental, pero también dentro de lo que es la historia. Sino refiriéndome más bien a cómo lo enseñas también, cómo muestras, cómo creas esos espacios que estáis comentando de colaboración, ¿no? Entonces, para mí el comisariado es una cosa que es fluida, que es en colaboración siempre con el cineasta y que además es una cosa a largo término y a largo plazo. Es decir, yo no estoy interesada en mostrar el trabajo una vez y ya, o trabajar para un lugar y mostrar el trabajo y ya, ¿no? Son procesos que se van macerando y que es no solamente un intercambio, sino también como una especie de cocina, ¿no? En la que vas metiendo todos estos ingredientes y van surgiendo conversaciones que contextualizan o que facilitan un proceso de pensamiento y de pregunta, ¿no? Que eso está un poco relacionado. Y ahora vuelvo al Flaherty aquí. Mucho del trabajo de comisariado que he hecho ha surgido a través del Flaherty, porque es un lugar en el que todo el mundo está en el mismo tiempo, por un periodo de tiempo determinado. Entonces, en el que se comparte, como dices, se comen, todos dormimos en los mismos sitios, son las mismas camas, incomodísimas, en un dormitorio de una universidad, todo el mundo comparte la misma comida, los mismos tiempos de ver las películas, no sabes lo que vas a ver, y se va un poco descubriendo a través del seminario, ¿no? Y en esos lugares de convivencia es donde se generan estas colaboraciones y donde se generan estas discusiones. Me imagino que en la Casa Lava sería lo mismo, seguro que han salido miles de proyectos de allí, ¿no? O en Walden, ¿no? O sea, es decir, es como una especie de cocina, ¿no? Donde se empiezan a cocer una serie de ideas, una serie de intercambios. De ahí, por ejemplo,
surgió mi intercambio con el colectivo Los Ingrávidos que Marta comentaba. Los programamos en Anthology Film Archives como parte del Flaherty NYC. Es una programación que hice con Herb Schellenberger, que es otro curador independiente. Y los trajimos a Nueva York. Yo no conocía a Los Ingrávidos, o sea, conocía el trabajo de Los Ingrávidos, pero no los conocía en persona. Y así es como surgió. De hecho, a través de la pandemia, un poco para comentar las cosas que Valen estaba diciendo, también de este refugio personal, tanto Davani como yo estaba aquí, estoy en la nación Séneca, que es el territorio Séneca, pero ahora mismo se conoce como Rochester, Nueva York, que es en la zona norte del estado de Nueva York, cerca de Canadá, sin poder volver a ver a mis padres, sin poder salir de aquí, y ella está en Tehuacán, en México, en la misma situación, ¿no? En casa de sus padres. Y de allí surgió un intercambio muy natural. O sea, aparte ya de conocernos, ¿no? Surgió pues estábamos quedando todas las semanas por el Zoom. O sea, cocinando juntas, comiendo juntas e intercambiando textos, ¿no? Y de allí salió lo último que quiero comentar, que es este proyecto de comisariado que hemos elaborado juntas, que se llama Ancestralidad y Trance, que es un proyecto online, lo puede ver todo el mundo, está disponible, me parece que es hasta mediados de octubre, o sea que hay un poquito de tiempo, pero la idea era de, bueno, estamos haciendo un intercambio de ideas, de películas que los inspiran a ellos y también que están en conexión o sea, por mi parte como una especie de contextualización, ¿no? Pero la idea era cómo mostramos este trabajo online, que es un trabajo que, bueno, ellos son mixtecas y es un trabajo que está dentro del contexto del ritual, está dentro del contexto, ¿sabes?, de una epistemología distinta. Entonces, no vamos a mostrar un Vimeo, ¿no? Una galería de Vimeo con todos los cuadrantes, ¿no? Porque esto está ya mediado de una manera específica, ¿no? Y está centrado en una manera de producción y de consumo de imágenes muy específica. Entonces, empezamos a pensar cómo podríamos mostrar estas imágenes y lo que ideamos es un mapa sin coordenadas, ¿no? O sea, es la piedra solar con el calendario solar, presentamos el programa en el día del equinoccio, hay 20 días, pero no explicamos lo que es la piedra solar. Las películas están incrustadas dentro de esta piedra solar, es un diseño de la piedra solar y no hay ninguna explicación de qué es, de cómo navegar la página web. Nada, o sea, tú vas y ya está por hecho que esa es la epistemología donde estas películas han sido creadas, ¿no? Este es el contexto de creación. Entonces tú llegas y bueno, hay un choque a lo mejor o no, ¿sabes? Es un poco una investigación personal desde lo íntimo y desde tu relación con la página, ¿no? De tu navegación a través de la página. Todas las películas están presentadas con fragmentos de texto. Entonces hay texto que viene directamente de Ingrávidos, texto que he escrito yo, el de Vidron que has mencionado al principio, hay fragmentos de textos de Maya Deren, hay un poema de Valdelomar, que hemos descubierto las dos que tenemos una conexión valdemoriana que no conocíamos, ¿no? O sea, y es una cosa que se ha generado de una manera muy fluida, ¿no? Y que lo planteo por eso, porque es una cosa que viene desde la colaboración, pero que también invita a la persona que penetra, ¿no?, en este espacio a lidiar con estas cosas, ¿no? Un poco a pensar qué gafas llevas, cuáles son los parámetros por los que estás mirando el cine, cómo te relacionas con el cine, ¿no? ¿Cómo funciona el cine? Es un elemento extractivo, ¿cómo lo consumo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que espero extraer al entrar en esta página, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que estoy pensando que bueno, espero a ver que me respondéis. Yo, un poco escuchándoos, que por supuesto esta idea del encuentro, de la comunidad, del ritual, creo que está presente en todos los planteamientos que nos estáis contando. Sí que también empiezo a ver, como bueno, estamos hablando de estos lugares que son especialmente cuidados y que prestan especialmente atención a la experimentación, como que se empieza o yo empiezo a percibir en vuestras palabras unas materialidades diferentes, ¿no? Entonces hay como materialidades desde entrar el film y ver lo que pasa con él hasta darle entidad jurídica a un río o lo que nos estaba contando ahora Almudena también de esta idea de la cocina o de poderte acercar a otras epistemologías y cómo se van compartiendo estos procesos. No sé cómo entendéis el cambio y cómo va afectando también a esta práctica del acompañamiento, ¿no?, que estamos hablando, cómo estamos experimentando también, que un poco lo estáis planteando en los proyectos, pero no sé si veis que me gustaba también mucho la idea de extracción que planteaba Almudena, ¿no?, de estos
procesos, de cómo nos te relacionas también y pensando desde el documental con la idea de que estás trayendo un saber, que lo estás como masticando, digiriendo y volviendo a deglutir y qué significa, ¿no? Ese proceso, cómo se realiza de una forma que no sea desde un extractivismo productivista o desde una idea colonialista. Entonces creo que hay como muchas cosas que creo que vosotros estáis como con la sensibilidad abierta a poder, no sé cómo veis, en qué momento están los procesos creativos ahora con los que estáis colaborando o habéis colaborado que puedan, ¿no? Ver como, sí, estos cambios, ¿no? de una sensibilidad que creo que se está produciendo. Bueno, no sé si salto. Claro, son, Son ¿no? muchas cosas. Son muchas cosas y todo es muy fascinantes, ¿no? Claro, yo imagino que algo que también nos debe unir es que nuestros interlocutores, digamos, aquellas personas con las que compartimos estos espacios, pues ya comparten lenguaje, o al menos comparten el deseo de compartir ese lenguaje, ¿no? Entonces, yo personalmente el cine, tal y como... O sea, hay algo que Almudena ha dicho, para mí es crucial, y es efectivamente en el proceso de encontrar tu película, ¿no? O de encontrar la manera de decir o de transmitir aquello que buscas transmitir, inevitablemente no solo estás intentando eh, eh, resolver, por usar una mala palabra, resolver tu película, sino que en el proceso las preguntas que te planteas son preguntas que tienen que ver con qué es el cine, ¿no? Estás actualizando constantemente qué significa mirar al otro, qué significa atravesar la memoria, qué significa hablar, desde dónde. Es decir, todas esas preguntas son las que están en juego, ¿no? Por lo tanto, para mí hay algo que me interesa mucho de entrada, que es el cine documental, a mi entender, o la imagen, no captura lo que tenemos enfrente, sino nuestro encuentro con lo que tenemos enfrente. Por lo tanto, es la imagen de un encuentro que en el tiempo se hace experiencia. Con lo cual, para mí, el objetivo nunca es la película es el resultado. O sea, el objetivo es vivir ese proceso. Por tanto, estos espacios de los que estamos hablando, para mí hay algo esencial y es que en ellos creación y transmisión se confunden tanto. Es decir, hay algo que pasa por... son lugares... que lo que se plantean es preguntarse, cuestionarse qué significa mirar, ¿no? Y por lo tanto, qué significa, ¿no? Fabricar, pero ubicarse frente a una imagen ya fabricada. De hecho, estamos en un momento en donde muchas de nuestras películas lidian ya no con el mundo, sino con la imagen del mundo, ¿no? Por lo tanto, todas esas cuestiones yo creo que atraviesan cualquiera de nuestros espacios, aunque algunos tengan más que ver con la fabricación, otros tengan que ver con el compartir esa fabricación, porque en definitiva la película, a mi entender, existe incluso antes de existir y aún no está acabada incluso después de haber sido hecha, ¿no? Entonces, en todo este proceso, al final, las cuestiones que nos atraviesan son las mismas, pero como actualizadas, ¿no? Como vueltas a pasar por un tamiz. Y al final, bueno, yo tengo como una gran obsesión y es que efectiva, y es muy poco práctica, ¿no? Porque uno tiene que hacer existir todo esto, ¿no? Y hacerlo sostenible, ¿no? Yo hace rato que he cambiado la palabra economía del cine por ecología del cine, es decir, pero aún así hay que hacerlos existir, ¿no? Todos estos objetos. Pero a mí realmente lo que me interesa es pensar las películas como algo que nos sobrevive. Por lo tanto, como algo que dejamos atrás.
Entonces, es un trabajo, bueno, que implicará seguramente en lo pragmático muchos malabarismos, pero que pasa por realmente generar esos espacios de encuentro, de intercambio, de aprendizaje constante, ¿no? Y como resultado queda, bueno, una imagen que es un trazo, o un sonido que es un trazo, es un rastro de esa experiencia, de ese proceso, ¿no? Entonces, sí que siento que estamos en un momento bien interesante porque, en fin, porque hay toda una serie de preguntas, como decías, que antes quizá, ¿no? O que estos espacios no encontraban tanta cabida, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras que tenemos muchos retos también, ¿no? Porque a veces, a mí una cosa que me da mucho miedo es cuando siento que la creación, ¿no? Cuando siento que, ¿cómo decirlo? Hay espacios, mi miedo a veces es sobrecargar tanto el espacio que haga que nos olvidemos un poco, como decía Valen, ¿no? Que nos olvidemos de que el cineasta o el artista lo que hace es hablar de la vida, no hablar de sí mismo ni a sus pares, ¿no? Hay algo que tiene que ver con reconectar con eso. Y algo que además, bueno, comparto también muchísimo es esa idea del cruce de disciplinas, ¿no? Del aprender, y ya no solo de otras artes, sino de otras cosmogonías, de otras formas de relacionarse con el mundo y de otras formas de entenderlo, ¿no? En fin, ahí lo dejo porque sí, esto sería un hilo de Ariadna que a saber dónde me lleva. Yo quería, sí, no lo he comentado antes, pero justo con Pela y con Pela del Álamo y Tasio tuvimos abril, mayo pasado, ya no recuerdo, también una experiencia como muy, bueno, la idea de montar una residencia o de experimentar con eso un poco, ¿no? Y que eso fuera como un ciclo un poco aprovechando el espacio, la casa, y aunque todo durante el seminario, durante Casa de Lava suceda fuera, durante un tiempo limitado, ¿no? O durante X tiempo, destinarla a un proyecto que está un poco también, como decía Marta, un poco en distintas fases, ¿no? Fue como muy interesante dejarle ese refugio que fue de la manera bastante improvisada, ¿no? De la forma más como tomar las llaves, tenéis como una casa para vosotros, aunque después estaban planteadas las residencias, pero un poco fue ese espacio de tal y como yo lo tenía o casi como yo lo tenía, se lo cedí para que pudieran llevar a cabo, ¿no? Estar de una forma bastante vivencial en la casa. Y después el hecho de que durante 10 días ellos tuvieran durante varias sesiones un acompañamiento de una cineasta que justo estaba cerca a 5 minutos de Mas Maurice en Reus, que era Zoraida Rosselló, que ella pues hizo el acompañamiento como un poco la persona ideal, ¿no? para encontrarse con ellos, porque su proyecto La nieve que rodea el cráter pues, es un proyectazo que justamente tiene una base paisajística y volcanóloga y sobre las piedras muy, muy interesante, y ella la teníamos a 5 minutos, ¿no? Y era como una coincidencia y un cocinar, les cociné, ¿no? Cocinamos juntos justamente, y es como... Pero es una cocina que no ha acabado aún, o sea, estamos como comiendo platos aún, creo, pero sin saberlo, ¿no? Porque además, en fin, bueno, hay como muchas coincidencias en ese proceso. Y es también muy interesante cómo al compartir ese espacio y esas comidas, también me hago un poco parte de, ¿no? Al final es como que pienso en su proyecto y a la vez es como que cualquier referencia que les pueda servir a nivel local o a nivel
tangible, al final también la comparto con ellos. Y es como esa traza, ¿no?, que decías de la imagen, que es la película, pero es que a la vez es como esta película que es como que me va llegando por distintas, ¿no?, distintas formas y también la imagino, ¿no? Y al final eso es, al estar en ese espacio y ellos trabajarlo de la forma que fuera, ¿no?, era como que al final no sé en qué se puede materializar eso, sino que es como un conjunto de ideas, ¿no?, al final, y imágenes o sonidos. Y también una de las cosas que me interesó muchísimo de que ellos podían tener ese espacio era en que descubrieron cosas que de ese espacio precisamente, que yo sé, mis 20 y tantos años yendo muy asiduamente, nunca había descubierto. O sea, era como un poco esa, ¿no?, aplicable a la película también. Es como, hostia, ¿qué habéis descubierto, ¿no? O qué coincidencias o qué cosas les ha llegado o les ha infiltrado en todo su proceso y esa mancha o ese espectro de cosas, cómo les va a influenciar o cómo les va a marcar para la siguiente parte que tome esa película, que yo creo que aún se sigue como expandiendo, ¿no? Es como muy interesante pensarlo así, como el espacio o el momento o el tiempo o todas esas conjunciones les puede, ¿no?, alterar y cómo quiero que vuelvan de alguna forma, y al final la residencia está un poco creada a la adaptación de ellos, ¿no?, porque es como considero como un poco un piloto para ver qué va sucediendo, y es como muy interesante acompañar todo ese proceso, ¿no? Sí, yo comparto todo lo que habéis comentado, tampoco tengo... estoy hablando más desde un punto de vista de la exhibición que de la producción, ¿no? Pero creo que siempre van mano a mano, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Marta sobre los espacios vividos, ¿no? O sea, y también lo que ha dicho Valen, ¿no? Es como lo de la cocina, ¿no? Es que es un proceso, casi que pienso yo en el tema de los rituales, ¿no? Que ha salido varias veces y también Marta Ramos lo ha dicho, ¿no? Que es el ritual, pero también de verlo, ¿no? De ver también el cine, y es como pensar en los rituales. Siempre hay unos niveles de participación distintos, ¿no? Todo el mundo participa de esto al estar presente en ese tiempo o en ese espacio o incluso en otro espacio después de, con esas huellas que decía Marta, que es la película, ¿no?, o lo que se queda, pero sigue, ¿no? Se expande y incluso el que ve, aunque a lo mejor no llegue, ¿no?, a un nivel de conocimiento alto, ¿no?, a través a lo mejor no es el chamán, ¿no?, que facilita todo esto, sino que, pero siempre hay un nivel de participación, ¿no? Es decir, A o B, pero sigue siendo parte de ese mismo magma, ¿no?, de esa pregunta que puede ser, que normalmente es transhistórica, ¿no?, continúa y sigue, ¿no?, y que siempre son esos lugares de encuentro. Entonces, a mí me parece muy interesante pensarlo así, ¿no? O sea, pensar tanto lo que es la creación como lo que es la producción, o sea, la preproducción, que es lo que hablaba también Marta, de que ya está en los sueños de aquellos que están haciendo las películas, o ya está en los tiempos anteriores de aquellas veces, ¿no?, que las cosas ya pasaban y todavía se reflejan en los cuerpos de los que estamos, pero que además está en la producción de ese momento específico de ese encuentro y que luego continúa a través de el visionado de las películas, tanto sea, y sobre todo en estos espacios de los que estamos hablando, tanto el Flaherty como la Casa Lava, que son espacios muy, muy específicos porque se está otra vez creando un espacio vivido, ¿no?, que refleja en la continuidad de ese espacio anterior, ¿no? Entonces sigue, es transhistórico, es como una especie de línea de fuego, ¿no?, que sigue, ¿no?, a través de los tiempos, y que me parece súper interesante pensar tanto la producción como la curaduría y el comisariado, como también eso, el visionado y la presentación de películas de esa manera, ¿no? Entrar en esa idea del cine vivido más que en el cine como un espejo, bueno, como un espejo sí, pero más como una ventana, ¿no? Perdón, quería usar la metáfora de la ventana. Más que una ventana es un espejo, porque estás tú también presente. Entonces es pensar eso, ¿no? Es pensar, para mí la programación la pienso de esa manera, y son cosas como muy personales. También volver un poco a lo que decía Valen, para mí la gente con la que colaboro es gente a la que quiero, o sea, es decir, que son
gente con las que tengo una relación muy personal. Para mí estas películas de no ficción y este trabajo es una cosa que me llega a la fibra, ¿eh? O sea, y estoy aquí para lo que sea. Si tengo que ayudar, no sé, al colectivo Los Ingravios, a Davani, ¿no? A escribir una beca para pedir un dinero de una financiación, aquí estoy. Si hay que hacer una traducción para lo que haga falta para el Museo X, o sea, quiero decir que esto es un proceso de qué es lo que necesitas, cómo puedo ayudar, cómo puedo acompañar esta experiencia vivida, cómo puedo ser parte de ella, ¿no? Y a veces no es presentar el trabajo o llevar la voz, no, a veces es ceder el espacio, a veces es crear o acompañar en estos espacios o facilitar estos espacios, ¿no? Entonces, que ahí es un poco que creo que es importante pensar, ¿no? La figura del comisario de esta manera, más que de, bueno, aquí es lo que está caliente en el mercado, vamos a ver lo que no, o sea, pienso que es una cosa más que tiene que ver con lo sensible, por lo que hablabas de las sensibilidades. Sí, bueno, es un gusto oíros, o sea, sabiendo que hay muchísimas ideas, imágenes y sentimientos compartidos. Por desgracia no tenemos mucho tiempo porque hay una cosa que en el tiempo digital, que yo creo que espero que ojalá pudiera haber pronto un encuentro que nos toquemos, porque creo que ahí las cosas como que se relajan más, pero si no yo creo que también tenemos que tener cuidado a la atención, ¿no? De las personas que nos escuchan, que es mucho más complicado, pero así quería como resumir un poquito de todo lo que habéis dicho, que ha sido realmente muy, muy inspirador y que yo viéndolo desde el lado de las artes visuales más relacionadas con este otro campo de creación, sin embargo comparte mucho con la idea de este proceso de creación y con esta idea de que no es solo la obra o el resultado final, sino que todo responde a un continuo donde todo está relacionado y donde no puedes no pensar desde cómo lo vas a hacer, con qué materiales o por qué lo estás haciendo y cómo va a ser expuesto, cómo va a llegar al otro y cómo va a entrar en comunicación con el otro. Entonces, me gustaba mucho pensar con lo que estáis diciendo entre todos una idea de cocinar la mirada. Y cocinar la mirada no con la idea de cocinar, de cortar, prepararla, sino también con la idea de curar. Curar como cocinar, porque curar también es madurar un producto. Entonces creía que esa idea de curar, cocinar una mirada que siempre está en el encuentro inesperado, aunque también está generado por una pregunta que nos atraviesa a todas, ¿no? Entonces esta idea creo que resume mucho cómo estáis planteando las prácticas y cómo estáis planteando justo esta idea de acompañar y de posibilitar y generar estos espacios y lugares que justo que van más allá del espacio, que creo que tienen que ver también con los tiempos, porque los tiempos continúan y los espacios a veces son eventuales. Entonces, bueno, es muy inspirador, de verdad, mil gracias y espero que podamos cocinar un día juntas, ¿no? Eso ya sería como el broche de oro. Habrá que proponerlo a cortocircuito para otra próxima edición, un seminario cocinero. Cocido. Así que muchísimas, muchísimas gracias de verdad a todas, a Marta, a Almudena y Valen y espero veros pronto. Muchísimas gracias. 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 Chao. Adiós. Chao.